16:21 y estamos ya en comunicación, la vamos a presentar como corresponde, con una especialista porque, como adelantamos al principio del programa, queremos hablar de cuerpos sin estereotipos. Así que ya vamos a la entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Irene Seltzer. Ella es psicóloga clínica por la Universidad de Belgrano, con una maestría en psicología holística de la Universidad de Antioch de San Francisco, especialista en trastornos alimentarios, infertilidad, imagen corporal y género, y además es autora de Cuerpos en el Destierro, Irse o Quedarse, de Editorial Duncan. Así que te saludamos, Irene Seltzer, soy Gabriela Ensing y está también Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Irene, por suerte. Y bueno, ya te voy a hacer yo la primera pregunta y luego Elisa seguramente te va a consultar algo. Queremos saber un poco de qué se trata tu libro, que lo estás presentando por estos días en la Feria del Libro. Sí, lo estuve presentando y como bien vos dijiste, es Cuerpos en el Destierro, Irse o Quedarse, y se trata un poco, siempre a través de mi carrera escribí acerca de cuerpos, escribí La tiranía de las dietas, escribí Cuerpo, Mujer y cómo todo el tema de la sociedad determina cuáles son los estereotipos, y en mi último libro hablo del tema de inmigrar o irte o quedarte del país y qué pasa con el cuerpo que se va, qué pasa con todo el tema de los estereotipos cuando un cuerpo no está en su lugar de origen. Y creo que el tema de los estereotipos es un tema que nos toca a todos de alguna manera, de diferentes maneras, pero a todos en general, ¿no? De un lado o del otro de la verja, por así decirte. ¿Qué tal, Irene? Elisa te habla. Bueno, Hola, Elisa. Mi pregunta va en torno al tema de los cuerpos sin estereotipos, ¿no? ¿Cómo podríamos conceptualmente plantear de qué se trata? Es decir, ¿qué es hablar de cuerpos sin estereotipos? Y si tiene alguna vinculación con trastornos de la alimentación como bulimia o anorexia. Me encanta tu pregunta. Creo que no podemos plantear un cuerpo sin estereotipos sin hablar de sociedad y de hablar cómo la sociedad de alguna manera te impone mediante sus gustos o sus necesidades los diferentes estereotipos. Y para poder hablar de un cuerpo sin estereotipos necesitamos romper un poco con muchas cosas, romper un poco con la necesidad de la delgadez, de ser musculoso, de tener un cierto look. Un cuerpo sin estereotipos sería un cuerpo que es aceptado por todos, y la primera persona que tiene que aceptar ese cuerpo somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Desgraciadamente, los estereotipos son una parte de la sociedad en que vivimos, y creo que estamos en un momento en que se están pudiendo romper. También se rompe el género, lo binario, y creo que lo importante de romper estereotipos es no romper por romper, sino romper por estar cómodo con quien vos, propio cuerpo. Entonces, si sos lo que la sociedad considera gordo, o lo que la sociedad considera demasiado flaco, o lo que la sociedad considera que sos muy petiza o petizo, o cualquier otra cosa que la sociedad considere que no está dentro de los cánones aceptados. Creo que romper con eso
no es ni más ni menos que intentar sentirse, si bien no cómodo, que es una gran, pedirse a uno mismo muchas cosas, por lo menos neutral, por lo menos que no haya auto-odio para con tu propio cuerpo, ¿sí? Hay ahora bastantes más figuras de gente que estereotípicamente no podría entrar en lo que uno llama belleza, y sin embargo ahora se está, como yo creo, extendiendo, y creo que el último por ahí estereotipo con el que nos encontramos también es el de los inmigrantes, la gente que viene de otros países, y de ahí un poco también mi libro, la gente que viene de otros países o nosotros que vamos a otros países, y que definitivamente nuestro look, nuestra forma de actuar, quiénes somos, es distinto. Entonces el cuerpo no pasa solo por la belleza, sino también pasa por las actitudes que tenemos y por quiénes somos, ¿no? En inglés hay una palabra que dice embody, que es como que tu cuerpo está vive adentro de tu cuerpo, quién sos y tu tierra natal y tus expresiones y tus movimientos, y todo eso puede ser usado como para ser visto diferente cuando estás en otro país. Y hay estereotipos de todo tipo, lo hacen con nosotros y nosotros con otra gente. Parte del libro y de hablar de cuerpos y de estereotipos es entender cómo los colores por ahí que le gustan a un argentino no son los mismos colores que le gustan a un venezolano, a un brasilero, a un africano o a un asiático, y que lo que tenemos nosotros, los cánones que tenemos nosotros como es lo que tiene que ser, son relativos. Entonces las cosas no son mejores ni acá ni allá, son distintas. Irene, es interesante lo que planteás, y yo me pregunto, estos trastornos de la alimentación y que tienen que ver con estereotipos de género siempre se pensó que son más frecuentes en mujeres. ¿Esto sigue siendo así? Y en este caso, los estereotipos de cuerpo y las enfermedades, los trastornos como bulimia y anorexia, ¿afectan a la fertilidad? Bueno, las dos preguntas son muy interesantes. La primera es, a medida que se va deconstruyendo lo binario, las enfermedades de los trastornos alimentarios son cada vez menos mujeres. Entonces, perdón que se cortó ahí, menos frecuentes en mujeres. O sea, a medida que se va deconstruyendo, no es que es menos frecuentes en mujeres, es que hay más en otros grupos. Antes se creía por lo menos que era solo en mujeres, pero a medida que se deconstruye y hay más gente no binaria, también hay o gente, digamos, gay, hay cada vez más hombres o gente que no se siente dentro del y gente que no se siente dentro del de un género específico, que tienen o desarrollan o muestran trastornos alimentarios. También es verdad que la bulimia como enfermedad está mucho más relacionada a la cultura en que vivimos que la anorexia, que se ha mantenido constante, la verdadera anorexia, que se ha mantenido constante a través del tiempo. Pero hay, digamos, dentro de la gente transgénero o dentro del no binario hay muchos trastornos alimentarios, así como también hay muchos trastornos alimentarios en ciertas profesiones, como por ejemplo ser un jockey, que hace falta tener un peso muy liviano para andar a caballo. O sea, hay
digamos, hay grupos y profesiones en las que los trastornos alimentarios suceden más que en otros. Y con respecto a la infertilidad, depende de cuándo haya empezado el trastorno alimentario, pero sí, por supuesto puede influir. Hay como un grupo de gente, o sea, si tenés un peso muy bajo, te va a ser mucho más difícil porque hay toda una conexión del eje hipofisiario y de todas las glándulas que te ayudan a que son vitales en realidad para la menstruación y para tener hijos. Entonces sí puede ser un agregado. Digamos que no toda la infertilidad ni mucho menos sucede por trastornos alimentarios, pero puede haber un factor un grupo que incida. de gente. Claro, exactamente, un factor. Irene, voy con la última porque, bueno, estamos como siempre ajustadas con el tiempo. Es súper interesante todo lo que comentás. Y yo pensaba mientras respondías con respecto a esta cuestión de los migrantes, se me presentaba el concepto de hábitus de Bourdieu, ¿no? Es decir, esta cuestión de que uno se socializa y socializa también el cuerpo. O sea, uno lleva esa socialización en el cuerpo. En el caso de personas que sin duda en muchos casos se ven obligadas a dejar su país de origen, su cultura, digamos, ¿es factible o digo, cuán viable es que puedan, por un lado, asimilar la cultura dominante con la que se encuentran cuando se van a otro lugar y conservar a su vez esa identidad, digamos, que bueno, que es como un sello, ¿no?, a fuego? Sí. Bueno, ese es el primero de eso se trata un poco mi libro, ¿no? Tal cual. Y depende, digamos, de quién es la persona, quién es el migrante, cómo migró, es un inmigrante, es un expatriado, de eso se trata ser un inmigrante, hasta dónde haces una cosa, hasta dónde haces la otra, y de eso también yo creo que depende. A ver, por supuesto que la felicidad no existe, pero no sé cómo decírtelo, el confort, digamos, un poco de caminar entre esas aguas es de lo que significa ser inmigrante, ¿no? De lo que del éxito o no de estar en otro país. Eso es de lo que significa estar el éxito en otro país. Depende un poco de cómo navegás la red, nunca me sale esa palabra, red territorio, ¿no? Cómo haces el nuevo lugar tu territorio, o cómo a la misma vez de hacerlo tuyo y poniendo tu impronta, como a la vez de poner tu impronta tenés que introyectar los nuevos valores, porque en realidad estás viviendo en otro país. Buenísimo. Claro, por supuesto. Irene, para cerrar, recordanos cuándo y cuándo lo presentás, tu libro, y cómo se puede conseguir. Bueno, ya lo presenté la semana pasada y estuve firmando también en la Rural. Mi libro lo podés conseguir en Editorial Duncan. Después ya va a estar más repartido por todos los lugares, pero Editorial Duncan lo tiene. También lo podés conseguir, bajar, ¿no? En el teléfono por Kindle, también vía Editorial Duncan. Perfecto. O Kindle, vas a Kindle, vas a Amazon.
Y va a estar, la Feria del Libro está hasta el 15 de mayo, así que quienes se den una vuelta por ahí y vayan al stand de esta editorial, también consiguen Cuerpos sin destierro. Irene, te agradecemos muchísimo haber estado en Estrategia Salud y Ambiente. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Irene. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablamos con Irene Seltzer, psicóloga y autora del libro Cuerpos en el destierro, irse o quedarse. No es lo mismo escuchar las noticias que informarse. Conectate directamente con la información. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.